no importa, es más que nada justamente para ver en qué situación nos encontramos. Y también sirve para que ustedes rompan el hielo con las actividades y con el lenguaje, digamos, con lo que se van a encontrar. Durante la cursada vamos a tener una actividad grupal que va a ser virtual, que vamos a utilizar otra de las herramientas que da el Meet, que es el trabajo en grupos. Cuando uno trabaja en grupos por Meet, se arman pequeñas aulitas, subaulas de esta aula, donde cada uno es dirigido a esa aula y trabajan con sus pares, con sus compañeros, colaborativamente. Se les entrega un enunciado con distintos objetivos, y ustedes tienen que ir cumpliendo esos objetivos e ir entregándolos. Es muy importante en ese momento, cuando se haga esa actividad, ir cumpliendo con los objetivos en tiempo y forma, las dos cosas. Así que todo esto que vamos haciendo desde ahora en adelante hasta que lleguemos a la actividad grupal, sirve también como práctica para que justamente cuando lleguen a la actividad grupal tengan un poco más de cancha para poder hacerla, o digamos, llevarla adelante de una forma adecuada. Quiero responder algunas preguntas que hay en el módulo de preguntas, así continuamos con la clase, hablamos del primer video y continuamos con la clase. Valeria Susana, ¿dónde estás, Valeria? Valeria Susana. Valeria, ¿estás o no estás? Me había una pregunta de Valeria, pero si no está no la voy a responder. Bien. Jesús Miguel Mesacaya, que bueno, ya está matriculado, así que no hace falta que le responda. Marco. Miguel Ángel Segar, me muestra hasta Segar, no sé cómo sigue el apellido, está preguntando por la plataforma RPL. Este cuatrimestre no vamos a usar la plataforma RPL, Miguel, así que si la vamos a usar, les vamos a indicar que se inscriban en la plataforma, pero por el momento no vamos a utilizar la plataforma RPL. Después tengo... acá Sofía Martinetti, ¿dónde está Sofía? Sí, acá. Ah, bien. Sí, cuando la encuesta termina, el tiempo, o sea, cuando se cumple el tiempo, creo que puse 20:15, si no me equivoco, faltan 7 minutos, ahí ustedes van a poder ver qué respondieron bien y qué respondieron mal. ¿Está? Les va a arrojar el resultado de la actividad, más que nada. Faustina Retamar. ¿No está Faustina? Faustina. Hola. No te veo, no te... Ah, está sin cámara, ¿no? Sí, sí. Ok. Recuerden que tienen que tener cámara. Es importante. Y sobre todo, por ejemplo, en la actividad grupal, Faustina pregunta si en las actividades grupales los grupos serían aleatorios. En principio los grupos son aleatorios, los genera el mismo Meet, y ahí sí tienen que disponer de cámara y micrófono, sí o sí. Acá en las clases también, porque es lo bien. Bueno, muy bien. ¿Alguna duda sobre el primer video? Que en realidad el primer video hace un poco de historia, ¿no? De Python, y después explica un poco la diferencia entre lo que es un compilador y un intérprete. Nosotros vamos a trabajar con Python, que es un lenguaje interpretado, y después vamos a ver, en la segunda parte de la materia, C, que es un lenguaje compilado.
Y en el video está explicada la diferencia entre lo que es un compilador y un intérprete. ¿Alguno tiene alguna duda sobre eso que está explicado? Si alguno tiene alguna duda, levanta la mano y lo vemos. ¿Llegan a escucharme o porque a mí se me va y viene la imagen? No sé si es que Sí, sí, se escucha. llegan a escucharme. Sí, se la escucha. Bien, perfecto. Bueno, si no hay dudas sobre lo que es un lenguaje compilado y un lenguaje interpretado, la idea es que vean el video número 2, que ahí ya vamos a empezar a ver cuestiones que tienen que ver con el lenguaje. Los primeros pasos que muchos de ustedes ya los conocen, que es básicamente cómo declarar una variable, cómo leer un dato, cómo mostrar el dato de una variable. Así que pónganse a ver el segundo video y en unos minutitos yo los vuelvo a llamar. Posiblemente ahí sí abra una encuesta preguntándoles cosas conceptuales de ese video. ¿Está? Mi nombre es Gustavo Bianchi y esta es la parte 2 de la clase introductoria al lenguaje de programación Python de la materia Algoritmos y Programación 1. Para seguir adecuadamente esta presentación, es necesario que haya instalado en su computadora una versión superior a la 3.6 del intérprete de Python. Si no lo ha hecho, encontrará en la parte 1 de esta clase de introducción cómo hacerlo. A continuación comenzaremos a dar los primeros pasos sobre los elementos del lenguaje. Como es recomendable que a medida que siga esta presentación pruebe en una consola de Python los ejemplos que se presentarán, comenzaremos por explicar cómo acceder a la consola. Luego veremos cómo definir una variable, cómo mostrar el contenido de una variable o un mensaje, cómo solicitar el ingreso de un dato y por último, cuáles son y cómo usar los operadores aritméticos, de comparación y lógicos que utilizaremos. Para aquellos que han instalado Python en Windows, deben tener en el menú de inicio de Windows un grupo de programas similar al que ven en esta diapositiva, correspondiente con la versión de Python que hayan instalado. De las opciones de aplicaciones disponibles, seleccione la que está identificada por la sigla IDLE y el número de versión. Esta es la consola gráfica. Existe otra que es la de modo texto, pero es preferible que usen la gráfica ya que ofrece mayores prestaciones. Una vez que hayan accedido, deberían ver una ventana similar a la que se muestra en la presentación, que incluye una primera línea indicando la versión que están utilizando. Por el momento, minimice la ventana y continúe con la presentación. De ahora en más, tendrán que alternar entre la presentación y la ventana de la consola, pausando la presentación y probando los ejemplos a medida que se van dando. Esto es muy importante para familiarizarse con el uso de la consola e ir llevando a la práctica lo que se vaya presentando. Comencemos recordando que una variable es un elemento que crearemos y nos permitirá almacenar, en principio, un dato, al cual podremos acceder por el nombre que le demos a la variable. En Python, la definición de una variable se realiza mediante un nombre, un signo igual y el valor inicial que se le desea dar. Ahora escribamos una instrucción que nos permita definir una variable llamada x a la que le asignaremos un valor inicial igual a 5. En su consola tendrán un cursor similar al que está representado en la transparencia, por 3 símbolos mayor en color rojo. Tipeen lo que se reproduce en la transparencia y presionen Enter. No son necesarios los espacios en blanco entre caracteres. En la presentación se utilizan para dar mayor claridad. Si a continuación tipean X, verán que el intérprete les devolverá el valor que hemos almacenado.
Acá vemos otra característica que lo diferencia a Python de otros lenguajes, en los que se requiere, previo a almacenar un valor, la declaración del tipo de la variable. En el caso de Python, no es necesario. Cuando a x le asignamos un 5, Python le asignará como tipo a x int, entero, ya que es el tipo más adecuado en función del valor almacenado. Si quisiéramos corroborar de qué tipo es la variable, podemos hacer uso de la función type, a la que le debemos pasar entre paréntesis la variable en cuestión, y nos devolverá la clase a la que x pertenece. Ahora asignemos a nuestra variable x el valor 5.2. A continuación, utilice la función type para consultar el tipo de x. Como podrá observar, ahora x es de tipo float o real. Por último, asignemos a x la palabra Python y compruebe que ahora el tipo de x es str o string, refiriéndose a cadena de caracteres. Como podemos ver en esta transparencia, se muestra una de las características mencionadas anteriormente, que es la de tipado dinámico. Podemos observar cómo la variable x comienza almacenando un dato de tipo int o entero, luego uno de tipo float o real, y por último, uno de tipo str o string. Es importante destacar que los nombres que les demos a las variables describan lo que éstas almacenan, siendo esta una de las buenas prácticas que utilizaremos, evitando o limitando al mínimo el uso de variables del tipo representadas por una letra. A continuación vemos la creación de dos variables que almacenan tipos de datos diferentes, edad y nombre. En este caso, comprobaremos otra de las características del lenguaje, la de ser fuertemente tipado. Los invito a reproducir lo mostrado y ver el mensaje enviado por el intérprete al momento de intentar hacer la primer concatenación de las variables. ¿Qué ha sucedido? El lenguaje nos envía un mensaje de error, advirtiendo que no soporta el tipo de operación que intentamos realizar entre dos variables, una de tipo string o cadena y otra de tipo integer o entera. Es necesario entonces hacer una conversión de una de las variables al mismo tipo de la otra, para así obtener el resultado esperado. En este caso, tendremos que convertir edad, que es de tipo entero, a tipo string, mediante el uso de la función string str. Ahora bien, veamos cómo enviar un mensaje al usuario o mostrar el contenido de una variable en un determinado momento. Para ello, utilizaremos la función print. Probemos con las variables edad y nombre que ya tenemos declaradas. Como podrán observar, en el caso que solicitamos la impresión de la variable nombre y edad conjuntamente, a diferencia de la diapositiva anterior, no es necesario realizar la conversión de la variable edad. Es la función print la encargada de resolver este tema. Debajo, en el recuadro celeste, podrán observar la descripción de la ayuda que podremos obtener si le pedimos al intérprete información sobre cómo usar esta función. Simplemente deberemos invocar a la función help y entre paréntesis pasarle como parámetro el nombre de la función, en este caso print. Si se encuentran utilizando la consola gráfica, observarán que al tipear print y el paréntesis, les aparece un box dando información de los parámetros que puede recibir dicha función. Iremos viendo la utilización de alguno de ellos a medida que hagamos uso de esta función. Si simplemente quisiéramos mostrar un mensaje al usuario
deberíamos pasar entre comillas dobles la cadena de caracteres que queremos que sea mostrada. Veamos, por ejemplo, cómo sería esto para mostrar hola mundo. Por último, si lo que necesitamos mostrar es una combinación de mensajes con los valores de las variables, como por ejemplo, hola más el valor de la variable nombre, más tú tienes, más el valor de la variable edad, más años, deberíamos hacerlo como se muestra en la diapositiva. Como pudo observar en el help de la función print, usted puede pasarle a la función print cada uno de los elementos a mostrar separados por coma. Si lo que necesitamos es resolver una operación de ingreso de datos, utilizaremos la función input. Como pueden observar, en este caso se le solicitará al usuario el ingreso de su edad, y la misma se almacenará en la variable edad. La función input permite pasarle como parámetro una cadena de caracteres que será el mensaje que recibirá el usuario cuando se ejecute dicha instrucción. Intente hacerlo en la consola. Verá algo parecido a lo que está en la transparencia. Al ejecutarse el input, aparecerá el mensaje edad y a continuación el cursor, indicando que está esperando el ingreso de un dato por teclado. Observe que la cadena de caracteres pasada a la función input debe estar entre comillas dobles. Como hemos visto, la función input siempre devuelve el dato ingresado por el usuario como una cadena de caracteres, así haya ingresado un valor numérico. Por lo cual, en este caso, se puede observar que hay una conversión del dato ingresado a tipo entero, mediante la invocación de la función int. Debe tener en cuenta que si el usuario ingresara un valor que no es posible convertir a un valor numérico, el intérprete enviará un mensaje de error. Por el momento, no deben preocuparse por esto. Más adelante veremos cómo manejarlo. En esta diapositiva podemos ver cómo usar los operadores aritméticos. Para ello, utilizando la consola de Python, declare dos variables como en el ejemplo, asignando a la variable x el valor 5 y a la variable y el valor 4. Y pruebe cada una de las operaciones aquí detalladas. Proceda de igual modo para probar los operadores de comparación, utilizando las mismas variables x e y previamente declaradas en la diapositiva anterior. Por último, y para probar el uso de los operadores lógicos, declare en este caso dos variables a y b, asignándole a la variable a el valor true y a la variable b el valor false. Tenga en cuenta que las palabras true y false deben tener la primera letra en mayúsculas. Hey, si quieres aprender inglés, necesitas escuchar esto. Mi nombre es Kalle, soy de Suecia y aquí en mi país Ahí. Acá Juana quería hacer una pregunta. La probé. Juana decía, siempre va a ser mejor usar el IDLE. Juana, ¿querés explicar un poquito qué querés preguntar con esto? Que si bien al ser o sea, siempre va a ser mejor por ser gráfica.
A ver, ahí está explicado que hay dos tipos, con Python vienen dos tipos de interfase para utilizar, una es gráfica y la otra de texto. En realidad pueden usar la que les resulte más cómodo. Me parece que la gráfica es un poquito... a medida que vayamos avanzando en las clases, lo que se sugiere, no que usen el IDLE, sino que usen un IDE un poco mejor, ya sea Visual Studio Code, Tony, lo que fuere, pero van a ver que hay otros IDEs que son más potentes, mejores, y la idea es que ustedes vayan hacia eso, no que se queden con el IDLE de, de Python. ¿eh? Ah, ok. Que si Ok. bien para lo que estamos haciendo hoy y la próxima clase alcanza, y quizás para el primer mes alcanza. Ahora, cuando uno intenta hacer cosas un poco más complicadas, más grandes, necesita un IDE más potente. Claro, joya. Yo por las dudas me había descargado el Visual Studio, pero en el mientras si ¿Está no uso bien? el... Sí, pero si querés, siempre es bueno, tengan en cuenta algo, sobre todo si están dando los primeros pasos. No es bueno sumarse piedras en el camino. ¿eh? Siempre traten de atacar lo que tienen que atacar y despejen todo aquello que no necesitan. Por ejemplo, hoy no necesitan enredarse si ninguno usó un IDE todavía, con uno más complicado que ese, porque si no es el aprendizaje de lo que tienen que aprender conceptualmente, más el aprendizaje de cómo manejar el IDE. Terminan no aprendiendo ni una ni otra cosa. Entonces, siempre utilicen esto, ¿no? De ir de a poquito avanzando y complicándose si quieren la cosa, a medida que ya saben que se hicieron de los conocimientos de lo otro que necesitaban. ¿Está? Así que tranquilos. Bien. Bueno, respecto del video número 2 que ya introduce un poco en el lenguaje, ahí ya tienen que tener todos instalado el intérprete. Es muy importante que todos tengan instalado el intérprete y de hecho es algo que les voy a preguntar. A ver, ¿están? Por ahí, por favor, respondan. Sí, Juliana. Sé que no tenés computadora, así Ah, que no. yo te iba a decir, ¿la contesto igual o la dejo? Porque por ahí te altero el número después, los resultados de la No, encuesta. no, no, no hay problema. Si querés no la contestes, pero en tu caso es para saber si ya tuvieron un contacto con Python o no, digamos, también, ¿no? Sí. Si ya instalaron alguna vez el intérprete o no. Eh, Yo he así está, usado, yo usaba el Visual Studio Code. está Ese no. bien, es lo mismo, es lo mismo. Si lo vienen utilizando a través de Visual Studio Code, es lo mismo. Genial. Bien. Bueno, veo que muchos, la gran mayoría, lo tiene instalado. Así que buenísimo eso porque es un paso más. ¿ya? Ahora les voy a hacer algunas preguntitas de lo que estaba descrito en el video para ver cómo digamos, si lograron entender o si ya lo sabían y demás. Va la primera pregunta. Bien. Bueno,
Todos respondieron correctamente. Si queremos leer un dato, está explicado. Vamos a utilizar la instrucción input que nos permite justamente que el programa se viene ejecutando, encuentra un input, se detiene y espera que el usuario ingrese un dato. Ese dato que ingresa el usuario lo va a tomar como si fuese una cadena de caracteres. Esto sí es importante, porque todos los datos que ingresan a través del input terminan siendo datos de tipo cadena de caracteres. ¿Está? La siguiente pregunta, de alguna forma está relacionada, está divertida. Bueno, muy bien. La pregunta era, para pasar un dato de tipo numérico a cadena de caracteres, debo usar, y había tres opciones. Una utilizando la función int, otra usando la función char, y otra usando la función string o str. La correcta es la que puso la gran mayoría, que es str. str es el diminutivo de string, y siempre tienen que recordar que, digamos, si yo quiero castear, convertir un dato, si yo quiero pasar un dato que tiene un determinado tipo a otro tipo, justamente la función se va a llamar de la forma del tipo de dato al que yo quiero convertir. En este caso yo quiero convertir a string. Entonces, esa función que voy a usar es la función string. Si quisiera convertir a entero, voy a usar la función int. Si quisiera convertir a float, voy a usar la función float. Voy a usar el casteo a float. Así que acá el correcto era el tercero. Creo que no tengo ninguna pregunta más para el video 2. ¿Alguno tiene alguna pregunta para hacer sobre el video 2, sobre lo visto en el video 2? Sí, Facundo. Sí, más que nada preguntar el concepto de string y de string flash. String, porque era como un parámetro que estaba incluido en el print, que yo entiendo también que es un concepto en programación que lo he escuchado y... Pará, porque hay una parte que no te llegué a escuchar. Me dijiste el concepto de string y también de... De flash. Flash aparece como parámetro en print también. Cuando pones el help de print, te aparece flash como... A ver, déjame que busque... Te respondo, ahora voy a buscar bien dónde está eso mencionado para responderte adecuadamente. Pero te respondo sobre el concepto de string. Los datos tienen tipos asociados. Todos los datos que vamos a estar manejando tienen algún tipo asociado. Estos datos, que son lo que se llaman los datos atómicos o primitivos del lenguaje, en el caso del dato entero o int, de integer, está diciendo que ese tipo de dato es numérico. El float también, o sea, si tiene tipo de dato float, es numérico. El tipo de dato string, str, se refiere a que es de cadena de caracteres. No, perdón, no es string, stream. S-T-R-E-A-M. Pero no hay nada de eso en los videos que vimos. Sí, aparece. Aparece un ejemplo, no es algo concreto, pero me dio curiosidad preguntarlo. Ahora lo busco y... ¿en dónde decís que aparece? En el video cuando muestran
el comando help para Sí. tirar la ayuda de... Ah, bueno, pero está bien. Deben ser cosas, no, ahora me voy a fijar bien, pero deben ser cosas que traen que trae asociado el help, pero no es algo que vayamos a manejar nosotros. ¿Está? Lo que ahí, la intención del video es mostrar cómo ustedes pueden pedir ayuda en línea. ¿Está? Entonces vos le decís el help de STR y te tira cómo usar el STR. O qué te va a permitir hacer el STR o el print, y te va a tirar una serie de cosas de cómo usarlos, cuáles son los parámetros que podés pasar y eso. ¿Está? No recuerdo en qué parte dice stream y esas cosas, pero no tiene nada que ver con algo que vayamos a usar nosotros. Después igual me fijo bien a ver si te tengo que aclarar algo más al respecto sobre eso. ¿Alguno tiene alguna otra pregunta? Bien. En el video 3 van a empezar a ver lo que serían las estructuras de control condicionales. Una de las preguntas que había en esta actividad que hicieron, que era ¿qué tanto sabés? Nosotros tenemos 3 tipos de estructuras de control: secuenciales, condicionales y repetitivas. También las repetitivas se conocen como iterativas. Recién, por ejemplo, vimos secuenciales: la lectura de un dato, el mostrar un dato, el asignarle a una variable un valor. En el próximo video lo que vamos a ver son las condicionales, las que nos van a permitir justamente tomar una decisión para que el programa siga por un camino o por otro, en base a una condición. ¿Está? Esos caminos pueden ser 1, 2 o más. Van a ver que hay distintas formas de utilizar el condicional. Y en el último de los videos vamos a hablar sobre las estructuras de control repetitivas o iterativas. Una cosa que está mencionado en los videos, en el video número 2, cuando habla de variables, algo muy importante, a diferencia de otros lenguajes, es que en Python, esto que tiene que ver con los tipos, nosotros no declaramos los tipos de los datos. En otros lenguajes, vamos a ver más adelante en C, que cuando uno define una variable, dice de qué tipo es la variable. Acá no, acá Python asume que si yo a una variable que la llamo valor le asigno el número 50, bueno, lo que estoy diciendo es que valor va a ser una variable de tipo numérico, porque lo que le asigné es un número. Ahora, si yo a valor le asigno algo que está entre comillas, él va a asumir que eso que le asigno es una cadena de caracteres. Así sea que entre comillas pongo 2 números. Lo que voy a estar asignándole es una cadena formada por el carácter 5 y el carácter 0. Porque en definitiva todos son caracteres. Pero, obviamente, que las variables tienen distinto tratamiento si son numéricas o si son cadenas de caracteres. ¿Está? Esto es muy importante. Hay unos ejercicios para hacer, justamente en la solapa, si ustedes buscan, van a ver que hay ejercicios para hacer sobre este tema para que lo entiendan mejor. Bueno, vean el video número 3, yo les pongo ahora el link para los que no lo tienen ahí a mano. El video 3 dura un poquito más de 10 minutos. Y esta es la parte 3 de la clase introductoria al lenguaje de programación Python, de la materia algoritmos y programación 1. Para seguir adecuadamente esta presentación, es necesario que haya instalado en su computadora una versión superior a la 3.6 del intérprete de Python. Si no lo ha hecho,
encontrará en la parte 1 de esta clase de introducción cómo hacerlo. En esta presentación, primero veremos cómo escribir un programa fuente en Python. Luego repasaremos para qué sirven las estructuras de control y cómo se clasifican. A continuación les presentaré la instrucción que nos ofrece el lenguaje para resolver los distintos casos de uso de la estructura condicional if. Por último, enunciaremos algunas de las reglas que debemos respetar a la hora de escribir nuestro código. A partir de aquí, necesitamos poder escribir nuestro programa fuente y guardarlo. Para esto debemos usar un editor de texto plano. La consola gráfica de Python nos ofrece uno con funcionalidades básicas, pero que serán suficientes para el uso inicial que le estamos dando. Para acceder al editor, selecciona del menú desplegable File la opción New File. Eso abrirá una ventana como la que se muestra en pantalla. Aquí podrá escribir el código de su programa fuente, salvarlo y ejecutarlo. Para grabar, debe ir a File y del menú desplegable elegir la opción Save o Guardar. Se le abrirá una ventana para que elija la ubicación que quiere darle al archivo. Es conveniente tener una carpeta destinada a ir dejando allí solo lo que vayamos haciendo en el curso. Elija como tipo para el archivo Python Files. Esto le colocará una extensión .py a su archivo. Una vez guardado, vaya al menú Run y haga clic en la opción Run Module o en su lugar presione la tecla F5. Su programa será interpretado y ejecutado en la consola gráfica. Las estructuras de control nos permiten redirigir el flujo de ejecución de nuestro programa. Se dividen en tres grupos: las estructuras secuenciales, las estructuras condicionales y las estructuras iterativas. Hemos visto las instrucciones print e input. Ambas pertenecen al grupo de las estructuras secuenciales. A continuación veremos del grupo de las estructuras condicionales la instrucción if. La instrucción if nos permitirá ejecutar una o más acciones, solo si se cumple con una condición. Podemos usarla de tres modos: simple, compuesto y anidado. Para hacer un uso adecuado de la instrucción, veremos en qué casos debemos usar cada uno de ellos. Comencemos por analizar el uso simple, que involucra el uso de solo una rama de la instrucción if. Cuando la condición de la instrucción sea verdadera, se llevarán a cabo la o las acciones que se encuentren en el mismo bloque de ejecución. Caso contrario, cuando la condición sea falsa, no se ejecutarán dichas acciones y el flujo del programa continuará con la ejecución de la instrucción que se encuentra a continuación del if, pero fuera de este. Veamos el ejemplo planteado. Se le solicita al usuario el ingreso de su edad, y si la edad ingresada es mayor o igual a 18, se debe mostrar al usuario un mensaje diciendo: usted es mayor de edad. De lo contrario, no se mostrará ningún mensaje y por lo tanto encontraremos el final del programa. Pruebe el ejemplo planteado escribiendo el programa correspondiente.
En el if compuesto tendremos dos alternativas de flujo. Una irá por la rama de la condición cuando ésta sea verdadera y la otra por la rama de la condición cuando sea falsa. Para ello, se agrega a la instrucción la palabra reservada else. Entonces, si la condición es verdadera, se ejecutarán las acciones que se encuentran dentro de su bloque de instrucciones. Mientras si es falsa, se ejecutarán las que se encuentran en el bloque de instrucciones de la rama else. En este caso, el ejemplo planteado es similar al anterior, pero agrega que cuando la edad ingresada sea menor a 18, se le debe mostrar al usuario un mensaje diciendo «Usted es menor de edad». Ahora pruebe usted este ejemplo en su computadora. Se dice que un if está anidado cuando por cualquiera de sus ramas nos encontramos con uno o más if. Existen varias alternativas de anidamiento que dependerán de lo que debamos resolver. Adicionalmente a otros lenguajes, Python tiene como alternativa para cuando necesitamos anidar la posibilidad de usar el if, que sería la conjunción de un else con un if. De esta forma, cuando nuestra solución involucre varios niveles de anidamiento, la exposición de nuestra decisión múltiple será más clara. Veamos el ejemplo en pantalla. Se solicita el ingreso de un valor y se debe enviar un mensaje indicando si el número ingresado es un número positivo, un número negativo o un número neutro. Este mismo ejercicio, alguien podría plantear una solución utilizando tres sentencias if simple, una debajo de otra. El resultado sería el mismo, pero estaría desaprovechando las posibilidades que brinda la instrucción y que redunda en un beneficio de eficiencia y seguridad. Resuelva el ejercicio de ambos modos y analice cuál será la diferencia en uno u otro caso. Obviamente, lo esperado es que elija la solución del anidamiento, pero es importante que entienda por qué debe elegir ese camino.
Por último, Python tiene la posibilidad de utilizar un if corto o short if. Solo sirve para determinadas situaciones que más adelante podrían presentarse, pero su uso debe ser criterioso. En el ejemplo planteado, se solicita el ingreso de un valor y se debe indicar al usuario, mediante un mensaje, si el valor ingresado es par o impar. Resuelva este mismo ejercicio utilizando el formato de if compuesto, visto anteriormente, y compare. A la hora de escribir nuestro código, debemos respetar ciertas pautas que forman parte de un estándar utilizado y conocido. Los PEP son un compendio de propuestas de mejoras al lenguaje y en especial el PEP 8 da pautas a seguir a la hora de escribir nuestro código. En esta diapositiva encontrará un extracto formado por las que consideramos importante que inicialmente respete. Podrá encontrar el resto de las pautas en el PEP 8 en la web de python.org. Parámetros nombrados, esos que hay, O sea, el print tiene una serie de parámetros que nosotros le podemos pasar. Esos parámetros se llaman parámetros nombrados porque tienen un nombre en particular. Uno puede usar el nombre del parámetro o no, porque si respeta el orden, no hace falta usar el nombre. Después más adelante vamos a ver esto de los parámetros nombrados porque nosotros vamos a declarar nuestras propias funciones y vamos a ver cómo hacer para declarar parámetros nombrados y usarlos. Dicho esto, el print de esos parámetros que están mencionados ahí, esperen que voy a buscar acá que tengo un PDF. En el ejemplo incluso está el PDF en el campus, para que ustedes lo vean, muestra, bueno, cómo se escribe la función print, dice print, y después abre, esperen que les comparto para que ustedes también vean lo mismo. Denme un segundo. Bueno, fíjense, ahí en el PDF se muestra cómo el print hay que pasarle los valores, que van separaditos por coma, y después viene que uno puede usar estos parámetros nombrados, por ejemplo sep y por ejemplo end. Después están estos dos parámetros que son los que hacía referencia Facundo, uno era el parámetro flash, no sé si habías mencionado el file también. Estos dos parámetros nosotros no los vamos a usar. Es para otra cosa del uso del print que ni se las voy a mencionar para no ser repetido. Los que sí van a estar utilizando ustedes son el sep y el end. Si yo pongo estos parámetros junto con el print, lo que estoy diciendo es,
cuando el print tiene que mostrar algo, ¿con qué carácter tiene que separar eso que muestra? Por omisión, la separación es un blanco. O sea, el SEP tiene un blanco. Pero si yo quisiera que lo que van a mostrar esté separada por, no sé, rayitas, y bueno, pondría entre comillas simples, no sé, varias rayitas, y eso me va a separar las cosas que esté mostrando, la lista de cosas que esté mostrando. Y el end es para indicarle si una vez que mostró, hace un retorno de línea, una alimentación y retorno de línea, o no. ¿Esto qué quiere decir? Muestra algo y el cursor va a la línea siguiente, o el cursor se queda a continuación de lo que muestra. Normalmente, por omisión, el print lo que hace es ir a la línea siguiente. Nosotros podemos suprimir eso con el parámetro end, diciéndole que, por ejemplo, no haga nada. Entonces, si le pasamos comilla a comilla, se va a quedar el cursor justo después de lo que mostró. Para probar esto, ustedes tienen una práctica en la solapa de Python que les permite probar en su consola este tipo de cosas. ¿Está? Así que mi consejo es que justamente prueben en línea estas cosas, usando el intérprete. La gran ventaja que tienen al utilizar Python respecto de C, que es un lenguaje compilado, es que es muy fácil probar todo, porque como es un intérprete y permite ingresar líneas de comando y ver lo que sucede, uno puede ir ingresando una línea de comandos en la consola y ver cuál es el resultado. Si queremos hacer eso con C, no vamos a poder. Tenemos que escribir un programita fuente, compilarlo y ejecutarlo. Entonces aprovechen el beneficio que tiene Python para justamente primero familiarizarse con las instrucciones, probarlas en la consola, con algún ejemplo simple. ¿Cómo es esto de castear? ¿Cómo convierto un dato? ¿Cómo lo recibo? A ver, ¿y qué de tipo es? Bueno, yo utilizo la función type. ¿Cómo lo concateno? Todo eso en la consola. Después sí, escribo un programa cuando me pasan una narrativa y me dicen resuelva tal cosa. Pero si yo estoy probando cómo funciona una instrucción, es muy bueno probarlo en la consola. ¿Está? ¿Está claro, Facundo, lo que vos preguntabas? No sé si estás por ahí. Sí, estoy escuchando. Bien. ¿Está claro? Sí, sí, sí. Bien. Bueno. Vamos al video número 3, entonces. Ahí estaba explicado lo de los condicionales. Hay conceptos ahí. Esos conceptos los tienen que, digamos, al examen tienen que llegar con esos conceptos recontra claros y manejados. Así que es muy importante que revean el video después, que entiendan lo que ahí se dice, si no entienden tienen que preguntar, que practiquen lo que ahí se dice, porque lo que nosotros evaluamos en los exámenes es eso, no evaluamos otra cosa. O sea, porque después se encuentran aquellos que creen que saben, que van y resuelven un ejercicio. Y que ustedes obtengan un resultado y que ese resultado sea correcto, no quiere decir que el ejercicio esté bien resuelto. Porque si escribieron las instrucciones de una forma que no es la esperada por nosotros, porque no es bajo las buenas prácticas que nosotros damos, o no respeta la metodología que damos, no está bien el ejercicio. ¿Está claro? Entonces es muy importante que vean los videos, que vean los documentos, que entiendan lo que explicamos respecto a la metodología que vamos a utilizar. Sobre todo, la clase que viene, que empezamos a escribir funciones, ahí ya esto empieza exponencialmente. Cada vez más complicado. Pero hoy, por ejemplo, recién en el video, que habla de los condicionales, hay algo que explica y que les voy a estar preguntando ahora en esta encuesta. Ahí está iniciada la encuesta, anda tranquilos y respondan.
Bueno, ahí estoy mostrando los resultados, finalicé la encuesta. Y el objetivo, la pregunta era, para resolver correctamente un caso con múltiples alternativas, que deba ejecutar solo un conjunto de acciones en Python, usarías if, elif, else, varios if, uno debajo del otro, la sentencia switch. Bueno, los 4 que respondieron la sentencia switch están en otro canal de viendo cómo es, no sé, haciendo otra cosa, porque switch es de C, no es de Python. ¿Está? El que respondió varios if, uno debajo del otro, podría ser una alternativa, pero no es la alternativa esperada o correcta. ¿Por qué? Hay un tema de eficiencia y un tema también de seguridad. ¿Por qué? Porque si yo pongo un if debajo del otro y escribo mal una condición de esas, posiblemente esté ejecutando no solamente las acciones del if que quiero que sea el válido, sino el de algún otro. Porque como testeo absolutamente todos las condiciones, y voy a entrar a todas las que me dé verdadero si pongo un if debajo del otro. ¿Está claro? No sé quién puso, porque es un solo voto, pero lo explico para todos, para que entiendan bien por qué la correcta es la que puso la mayoría, y por qué es importante hacerlo así. Una de las importancias es esa. Yo me aseguro, al poner un if con la cantidad de elif que necesite y la rama de else si la necesito, que solamente voy a entrar en uno de los caminos. No voy a poder entrar en dos. Voy a entrar solamente en el que me dé válido. Y una vez que entre en ese, el resto no se evalúa. En cambio, si yo pongo if paralelos, evalúo absolutamente todos, por más que solo entre en el primero de los if. Entonces ahí está el tema de eficiencia, porque voy a estar usando más recursos, porque estoy haciendo más evaluaciones que en el anterior, en la mayoría de los casos, ¿no? Y además el tema de la seguridad, de que no me voy a poder asegurar en el caso de usar if paralelos, que no esté entrando en los otros si es que hay un error en cómo escribir las condiciones. ¿Está claro? Entonces, esto es importante para que vean por qué explicamos que deben usar ante estas situaciones este tipo de if. Y además pónganse a pensar, si alguien diseña un lenguaje y decide que esto es así, ¿no? ¿Para qué se va a enredar si daría lo mismo hacer la solución con if paralelos que con if o una sentencia case o según sea, que solamente me aseguro que entro en uno solo? ¿Para qué? O sea, justamente está hecho porque hay casos en los que es correcto utilizar esto y no lo otro. Entonces, eso es algo que tienen que entender, porque hay muchos que tienden a resolver cosas con las estructuras incorrectas. Las resuelven, pero están mal resueltas, porque desconocen los alcances que tiene el lenguaje. ¿Está? Entonces, lo importante es que ustedes entiendan para qué usar cada cosa. Hay algunos casos en los cuales puede dar lo mismo, o puede haber dos alternativas válidas, por decirlo de alguna forma, y que no se cuestionen. Pero en estos casos así, bien marcados, es muy importante usarlos bien. Porque un ejercicio así, que está resuelto con if paralelos, está mal para nosotros. Entonces, si tienen ese ejercicio y lo resuelven así, lo van a tener desaprobado. Así que es importante que entiendan este tipo de cosas. Bien, hay una pregunta, me voy a fijar de qué se trata.
Lisandro, ¿por dónde estás, Lisandro? Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, Lisandro pregunta, ¿por qué se piden 4 espacios en blancos en vez de tabular para escribir? No, quizás no está bien explicado o no interpretaste bien. Lo que se les sugiere es que no mezclen. Si usan 4 espacios porque hacen 4 espacios, no hagan en un caso 4 espacios y en otro caso tabulen. Porque si no, eso genera que después el código no les quede correcto. Ah, ¿Está? ok. Está Gracias. bien tabular y es más práctico tabular, pero lo que se está queriendo decir es que no mezclen tabulación con hacer espacios en blanco. Bueno, perfecto. Me pareció, pero por las dudas. Ok, perfecto. Bien. Bueno, nos queda por ver el cuarto de los videos, quizás el más polémico porque así como en el de condicionales está esto de las alternativas múltiples, en el de ciclos tenemos, en el caso de Python, 2 ciclos, el ciclo while y el ciclo for, o el mientras y el para. Además, el para o el for en Python se usan de una forma bastante particular, a diferencia de otros lenguajes, con una función asociada que se llama range, para algunos casos. Para otros casos no se usa esa función asociada al for, lo vamos a ir viendo más adelante. Hoy inicialmente la van a ver explicada con el range. Entonces es muy importante que este video lo vean como a conciencia, les diría. Y tratando de entender lo que se explica y bueno, si tienen dudas me preguntan cuando volvemos. ¿Tá? Así que son... ¿cuántos minutos son? Dura 11 minutos y medio, así que después de ese cumplido ese tiempo, volvemos. Ya les pongo el link por el mensaje. Bienvenidos, mi nombre es Gustavo Bianchi y esta es la parte 4 de la clase introductoria al lenguaje de programación Python de la materia Algoritmos y Programación 1. Para seguir adecuadamente esta presentación, es necesario que haya instalado en su computadora una versión superior a la 3.6 del intérprete de Python. Si no lo ha hecho, encontrará en la parte 1 de esta clase de introducción cómo hacerlo. En esta presentación veremos las instrucciones iterativas for y while, que nos permitirán repetir un conjunto de acciones dentro de nuestro algoritmo. Nos concentraremos en entender las diferencias que existen entre estas dos instrucciones, para así hacer un uso adecuado de cada una, según la situación a resolver. Analizaremos cómo y cuándo usar un ciclo while. Hablaremos sobre la función range, que es fundamental para el uso del for en determinados casos. Y por último, analizaremos cómo y cuándo usar un ciclo for. Iterar significa realizar cierta acción varias veces. En el caso de un algoritmo, deberíamos ser más específicos, diciendo que las estructuras de control iterativas nos permitirán ejecutar un conjunto de acciones un determinado número de veces o mientras una condición sea verdadera. En Python tenemos dos instrucciones de tipo iterativas, for y while. Recordemos que for significa por o para, y while mientras. Es importante entender la diferencia que existe en el uso de ambas, para aplicarlas adecuadamente según el caso. Deberíamos usar un for cuando necesitemos recorrer una secuencia de elementos y por cada elemento de la secuencia ejecutar un conjunto de acciones. En este caso, conocemos de antemano cuántos ciclos debemos realizar o cuántos elementos hay en la secuencia. En cambio, deberíamos usar un while cuando no sabemos cuántas veces debemos ejecutar un conjunto de acciones
y por lo tanto desconocemos cuándo sucederá el evento que producirá que la condición del while sea falsa. Por eso, las acciones se volverán a ejecutar mientras la condición es verdadera. Como vimos, las acciones del while se ejecutarán repetidamente siempre que la condición sea verdadera, siendo importante asegurarnos que al menos una de las acciones dentro del ciclo en algún momento produzca que la condición del while sea falsa. Entonces, cuando la condición del while sea verdadera, se ejecutarán las acciones que se encuentren en el mismo bloque de ejecución, o sea, dentro del while. Una vez ejecutadas, se volverá a evaluar la condición. Si nuevamente la condición es verdadera, se volverán a ejecutar las acciones. Así repetidamente, hasta que la condición sea falsa. Cuando lo sea, no se ejecutarán dichas acciones y el flujo del programa continuará con la ejecución de la instrucción que se encuentra a continuación del while, pero fuera de este. En el ejemplo planteado, se solicita al usuario el ingreso de un número, repitiendo esta acción hasta que el número ingresado sea igual a 0. Al finalizar, se debe mostrar el total resultante de acumular la suma de los números ingresados. En este ejemplo, es claro que no sabemos en qué momento el usuario ingresará 0. Podría ser que el usuario ingresara 0 en la primera solicitud, por lo cual la condición del while será falsa y por lo tanto no ingresará al ciclo. O podría ser que recién al tercer ingreso el usuario ingrese un 0. Por lo tanto, la condición será verdadera en las dos primeras evaluaciones de la condición y no ingresará al ciclo en la tercera evaluación. Es importante entender que dentro del while debe haber al menos una acción que asegure que en algún momento su ejecución producirá que la condición del while se vuelva falsa, y de ese modo el ciclo finalizará. Si esto no ocurriese, se produciría un ciclo infinito. En nuestro ejemplo, el evento que hará falso el while será el ingreso de un 0 por parte del usuario, y claramente no sabemos cuándo lo hará. Pruebe el ejemplo planteado escribiendo el programa correspondiente. Veamos otro ejemplo. En este caso, se debe solicitar el ingreso de un número, asegurando que el valor ingresado por el usuario sea mayor o igual a 0, y menor a 1000. De lo contrario, se debe enviar un mensaje de error y solicitar nuevamente el ingreso del número. El reingreso se debe repetir hasta que el número sea válido. Al final se debe mostrar el número válido que fue ingresado. Pruebe el ejemplo planteado escribiendo el programa correspondiente. Antes de ver el uso del for, es necesario presentarles la función range, ya que vamos a tener que usarla junto con el for para determinados casos. Esta función nos permitirá crear una secuencia ordenada de números enteros. Si solo pasamos un parámetro, nos generará una secuencia de números entre 0 y el valor que le pasemos, sin incluir a este último en la secuencia. Por ejemplo, range 5 nos generará la secuencia 0, 1, 2, 3, 4. Si quisiéramos que nuestra secuencia comience en un número en particular, debería pasar como primer parámetro dicho número. Por ejemplo, range 1,11 nos generará una secuencia formada por
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si necesitamos un incremento particular entre los valores, podemos utilizar un tercer parámetro, que permitirá indicar el incremento que debe aplicar a un elemento para obtener el siguiente de la secuencia. Dicho incremento está establecido por omisión en 1. Por ejemplo, range 2, 9, 2 nos devolverá una secuencia formada por los valores 2, 4, 6, 8. Por último, si quisiéramos, podríamos generar una secuencia de valores en orden descendente, utilizando un decremento negativo como tercer parámetro. Por ejemplo, range 5, 0, menos 1 nos devolverá 5, 4, 3, 2, 1. Dado que el uso del ciclo for en Python es algo diferente y más amplio al que podemos encontrar en lenguajes convencionales como C o Pascal, comenzaremos viendo un uso de aplicación muy simple y similar al utilizado en los lenguajes mencionados. Entonces, en esta primera instancia, utilizaremos un ciclo for para recorrer una secuencia de elementos de a uno a la vez, y por cada elemento se ejecutarán las acciones que se encuentren dentro del bloque de ejecución del for. Resumidamente podríamos decir que para cada elemento en la secuencia se ejecutarán las instrucciones dentro del for. Cuando todos los elementos de la secuencia hayan sido procesados, el for se dará por finalizado y se continuará con la instrucción siguiente al for, que está fuera de este. Note que luego de la palabra reservada for debe ir el nombre de una variable que irá tomando en cada ciclo uno de los valores que forman parte de la secuencia. Seguido al nombre de la variable va el operador in, que más adelante veremos que tiene otros usos por fuera del for. Supongamos que queremos mostrar los números del 1 al 100 inclusive. Entonces deberíamos generar una secuencia con dichos números, usando la función range que vimos previamente, y por cada uno de ellos imprimir el valor. Nuestro código en Python sería como el que se muestra en pantalla. Ahora le toca a usted, pruebe el código en su consola. En el siguiente ejemplo, se solicita el ingreso de un número y a continuación se debe informar el resultado de calcular la suma de todos los números pares entre 2 y el número ingresado inclusive. En este caso, debemos utilizar la función range, pero con sus tres parámetros, para poder generar una secuencia de valores cuyo incremento entre ellos sea igual a 2. Observe que la acción dentro del for, utilizada para acumular el total de los valores pares, puede ser escrita de forma resumida, utilizando la notación más igual, que hace referencia a asignar a la variable total pares lo que tenía más el valor que tiene la variable par. Escriba el programa y pruébelo. ¿Qué cree que pasaría si el usuario ingresara como valor menos 9? A repasar un poco a través de preguntarles yo a ustedes algunas cositas conceptuales, así profundizo en aquello que quizás no hayan entendido.
Ahí inicié una primera encuesta. Bueno, muy bien. Ahí están los resultados. La pregunta era, ¿usarías un for cuando se desconoce el momento en el que se producirá el evento que haga falsa la condición? Claramente no. ¿Se conoce el número de elementos que forman parte de una secuencia? Sí, ese es el caso correcto. O sea, siempre voy a usar un for cuando yo sé cuántas veces voy a repetir las acciones que están dentro del for, de antemano. O sea, siempre está relacionado a un número, no a un evento que puede darse o no. O sea, siempre está relacionado a que se va a ejecutar 5, 10, 15 veces. Esa cantidad de veces podría ser que las ingrese el usuario por algún motivo, de alguna forma, antes de que se ejecute el for. Sí, entonces capaz que en la programación está establecida una n cantidad de veces, no la sé, pero ese n va a ser conocido. Por lo tanto, asumo que es una cantidad de veces conocidas. Y lo de la secuencia que explica acá es por la particularidad de cómo se usa el for en Python. O sea, si yo quiero que algo se repita 10 veces, necesito generar una secuencia de 10 números, porque lo que va a ir haciendo el for de Python es ir tomando de a un numerito de esos que están en la secuencia y por cada numerito hacer las acciones que están dentro del for. ¿Está? Entonces, en otros lenguajes vamos a ver que nosotros le decimos algo así como desde 1 hasta 10. Entonces se entiende que es 1, para 2, para 3, para 4, para 5, para 6, para 7, para 8, para 9 y para 10. En el caso de Python tenemos que generar esa secuencia usando el range. Hay otras formas, como contrapartida, lo que tiene el for de Python, a diferencia de otros lenguajes, que es mucho más potente. Y vamos a ver que cuando encaremos las estructuras de datos que maneja Python, que son muy buenas, va a ser muy fácil recorrer esa estructura utilizando, en los casos que corresponda, el for. Porque no vamos a necesitar del range, porque esas estructuras en sí son secuencias, son colecciones. Entonces vamos a ir recorriendo esas colecciones de datos. Pero ahora inicialmente lo vamos a usar asociado al range. Así que bueno, la correcta era esa. Voy a iniciar la siguiente encuesta.
Bueno, muy bien. Acá vieron que en el video está explicado cómo usar el range, ¿no? Los usos, diría un poco los más básicos del range, que ofrecen distintas alternativas de cómo usar esa función. Y acá pedía, bueno, preguntaba, para generar un rango de valores descendente, o sea, que me devuelva una secuencia de valores que empiece desde un valor más alto y que vaya hacia un valor menor, lo más adecuado es utilizar la función range y daba distintas alternativas. Una es con un decremento adecuado en el tercer parámetro, la otra es usar la función range e invertir de algún modo la secuencia que me devuelve, y la última era utilizar la función range y multiplicar el resultado por -1. También estaba, no estoy seguro, que hubo un voto. Bueno, la correcta es la que puso la gran mayoría, que es utilizar el tercer parámetro, y entonces yo le digo al range que me genere una secuencia que vaya de 100, por ejemplo, hasta 1, con un decremento de -1. Entonces me va a empezar a tirar valores que sean 100, 99, 98, hasta 2, porque el último, el 1 no lo va a incluir. Si quiero que incluya el 1, le voy a decir de 100 a 0. ¿Está? ¿Por qué no invertir lo que me devuelve? Y porque estoy haciendo más trabajo que esto otro, que es usar el tercer parámetro. Si sé que existe un tercer parámetro, tengo que usar el tercer parámetro. Es esto que les decía antes, de saber los alcances que tiene lo que me están ofreciendo y utilizarlo adecuadamente. Multiplicar el resultado por -1, pruébenlo, a ver qué da. Nada, posiblemente les dé error. Así que todo esto es muy importante que lo prueben. Jueguen con el range en la consola, vayan tirando distintas cosas. Y si quiero generar una secuencia que sea de elementos pares, pero que vaya de -6 a 14, y lo prueban, o al revés, y lo prueban. Eso es piola porque les va a dar solidez sobre el uso del range. Bueno. Última pregunta. Bueno, muy bien. Acá dice, si desconoces, es la contrapartida de la otra, de la primera que hice, ¿no? Si desconoces cuándo dejarán de ejecutarse un conjunto de acciones, el ciclo conveniente a usar sería while, for, repeat until, no estoy seguro, bueno, es while, claramente no es for, porque no sé cuándo se va a terminar, no sé cuándo la condición que va a ser, o mejor dicho, el evento que me va a cambiar el valor de la condición del while, se va a producir, puede que se produzca antes de entrar al while, pero si no se produce antes, se produce dentro de las acciones que están en el while. O sea, porque algo sucede ahí adentro de las acciones, eso hace cambiar la acción, la condición, digamos, el resultado de la condición del while, y hace que no entre el while. Entonces, en ese caso, lo que tengo que utilizar es el while. Y este tipo de preguntas ustedes se pueden hacer cuando están frente a tener que programar algo y asegurarse de que están eligiendo el ciclo correcto. ¿Está? Entonces, ¿sé cuántas veces voy a hacer esto? ¿Sé cuándo va a dejar de hacerse? Y ahí se sacan la duda de si están programando correctamente o no, utilizando la estructura de control correcta. Es muy importante porque como tienen ejercicios para hacer, esto es fundamental. Bien,
Dicho esto de los ejercicios, hay ahí unos ejercicios para hacer, los pueden ya ir haciendo para la próxima clase. La próxima clase vamos a ver, como les decía, funciones. Tengo unas preguntas para responder. Juana, ¿puede ser que vos ya hayas hecho una pregunta que borraste? Sí, al final la borré porque me respondí sola, me di cuenta. No, porque había leído mal el código, entonces había leído... No, pero está muy bien lo que hiciste, porque, digamos, Juana hizo una pregunta, no importa la pregunta que hizo. Después se dio cuenta que la pregunta que hizo tenía la respuesta ahí misma, o sea, estaba preguntando sobre el código porque decía cómo puede ser que usaste tal cosa si esta la otra. Y evidentemente, bueno, había leído mal lo que decía la consigna. Eso es algo que les quiero marcar. Ustedes lamentablemente vienen de una enseñanza quizás un poco débil para lo que tiene que ver con las narrativas y las consignas. Les sugiero que lean y relean. ¿Por qué? Porque a veces les cuesta mucho interpretar determinadas cosas que dicen. A veces están mal escritas, sinceramente, o sea, puede ser que no esté claro en la explicación o que haya algo que haya dejado algo abierto. Cuando deja algo abierto, o sea, que se puede prestar a que, y no es claro esto, bueno, ahí sí preguntan. Pero antes, lean de vuelta. Asegúrense de que realmente no está escrito, porque muchas veces nos hacen preguntas de cosas que están ahí explicadas, ¿tá? Así que es un buen ejercicio que lean, que marquen, cuando son narrativas muy largas, márquense las cosas importantes para no pasarlas por alto, así se ordenan cuando programan. Acá hay otra pregunta que la hizo Nahuel. Nahuel, ¿dónde estás? Nahuel. Estoy acá. No te veo. ¿Estás con cámara o no? Sí, con cámara. Ah, sí, ahora sí te vi, perdón. Dice, en el minuto 4:34, en la parte del código ejemplo, dentro del while, donde pone valor y le asigna int de input, valor 2 puntos, no entiendo bien qué función cumple. O sea, no entendés qué es lo que hace... Claro, ¿por qué agregó esa línea? ¿Qué hace esa línea? ¿Qué hace esa línea? Bueno, vamos por parte. ¿Alguno le puede explicar a Nahuel lo que hace esa línea de asignación, de a valor asignarle el int, del input, de lo que está entre comillas, valor? ¿Alguno se anima a explicar? Levanten la mano, por favor. Levanten la mano. ¿Alguno más? Bien. Vamos a ir por Giuliano. Sí, el valor que se muestra entre comillas es el texto que va a aparecer en la terminación. No se te entiende bien lo que estás explicando. Que lo que se pone entre paréntesis y entre comillas es lo que te va a aparecer vos en la terminal antes de conseguir el valor de la variable. Está bien. O sea, la función input, vos le pasas un parámetro que es lo que querés que al usuario le aparezca en la consola para que él pueda ingresar después al lado algo. Eso es una parte, pero digamos, lo que no entiende Nahuel es todo lo que hace esa instrucción. ¿Esa instrucción qué hace? A ver, voy a otro. Juan Pablo, a ver.
Sí, va por partes. Lo primero que hace es agarra el valor que uno le da, que le pide el usuario de la consola, se ingresa como valor string por defecto de la función input, lo convierte a int y se lo asigna a la variable valor para poder usarlo en el resto del código como valor inicial de la variable, digamos. Perfecto. ¿Se entendió, Nahuel? O sea, estás combinando, está explicado esto en los videos, ¿eh? Lo que yo te recomiendo, Nahuel, es que mires el video 2, que creo que ahí, con lo que hay explicado ahí, lo tendrías que entender sin ningún problema. ¿Está? Pero mirate el video 2. Lo que acaba de explicar Juan Pablo es tal cual como es. Hay una instrucción que permite que se detenga el programa a la espera de que el usuario ingrese un valor, y ese valor que ingresa el usuario, como se toma como cadena, se castea, se convierte a entero. ¿Por qué? Porque se espera que en esa variable valor, en realidad quiere que haya un valor entero. ¿Está? Eso es lo que hace esa instrucción. Entiendo. Y tengo otra pregunta. A ver. En el video dice que como que hay que tener un evento falso para el while para que no haya un ciclo infinito. ¿Ese evento falso tiene que estar necesariamente en la condición del while? No, lo que te dice es, si vos al ciclo while, en el for podría pasar lo mismo, no asociado a un range, porque siempre generamos, salvo que generen una secuencia infinita, que no es posible. Si vos un ciclo no te asegurás que termine en algún momento, generás lo que se llama abrazo mortal, loop infinito, o sea, tiene distintos nombres, que es un ciclo que se ejecuta indefinidamente, nunca termina. Hay algunos casos, pero lo van a ver mucho más adelante en otras materias, en los cuales uno tiene que implementar eso, pero en programación, lo lógico es que estos ciclos tengan un momento donde terminan. Entonces el while, para que termine o no se ejecute, necesita que la condición sea falsa. Porque si la condición es verdadera, entra y sigue entrando y sigue entrando. ¿Qué quiere decir? Que si entró la primera vez, tiene que haber algo dentro, entre las instrucciones que hay que se ejecutan dentro del while, que haga que cuando vuelva a evaluar la condición, esa condición se haga falsa. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien. Bueno, bien. ¿Alguno tiene alguna pregunta más para hacer? Bueno, entonces, lo que les aconsejo es lo siguiente. Dediquen tiempo a recorrer esa solapa, a ver lo que hay, los PDFs, las distintas sugerencias de cómo practicar. Si ustedes se van metiendo adentro de cada uno de los puntos que hay, van a ver que en algunos casos van a otra página donde hay una breve explicación, hay recortes de explicación y hay ejercicios puntuales para practicar cada cosa. Para aquellos que no tenían ninguna idea de programación, el camino es ese, ir a cada uno de los puntos. Para aquellos que tienen idea, es revisar para realmente controlar que lo que saben conceptualmente coincide con lo que nosotros les estamos transmitiendo. ¿Está? Hagan los ejercicios propuestos que hay, creo que están después de la actividad que hicieron hoy. Denme un segundo y ya les digo. Sí, en el punto 20 hay ejercicios prácticos propuestos. Y el martes próximo van a empezar a ver un tema nuevo, que es cómo escribir funciones, y vamos a empezar a hablar de la metodología que nosotros usamos, digamos, para programar. Así que, nada, espero que les haya ido bien en la clase de hoy, y en todo caso nos vemos la clase que viene. Recuerden siempre, bueno, hay una pregunta más.